Muchas gracias, Ana, por la lectura. ¿Cuántos de vosotros hace dieta? Vaya una pregunta, ¿no? No me contestéis, no me contestéis. Yo hago dieta, porque no sé si me lo habréis notado, pero estoy un pelín más delgado. Me gusta comer de todo. Me gusta comer lo que mucha gente dice, no, eso es muy pesado. A mí me gusta. El chorizo, la carne ibérica, todas estas cosas me gustan. Los pasteles también me gustan. Lo que la gente dice, son palagas. No, a mí me gusta también. Lo único que no me gustan son las aceitunas. Eso no. Nos preocupamos por lo que comemos, ¿no? Yo me preocupo. A pesar de que me gustan todas estas cosas, intento disminuir pues, el tema de las grasas, los hidratos de carbono. Además, sabéis que yo soy diabético. Los pasteles a mí me encantan, pero intento darle de lado porque no me vienen bien, ¿no? A todos, en cierta forma, y más en estos tiempos que corren, pues nos preocupa el tema de la alimentación. A todos nos preocupa lo que comemos, ¿no? Es interesante. Ahora, yo soy enfermero y como enfermero me he dedicado mucho al cuidado del cuerpo físico, ¿no? De tener a los pacientes bien hidratados, bien nutridos, que no tengan escaras, que no tengan úlceras por decúbito, pues una serie de cuidados, ¿no? Tenemos que, como enfermero, intentar ver a la persona como un todo, con todas las necesidades que tiene. Y nos centramos en la parte física, pero como enfermero también nos forman en la parte psíquica, ¿no? En el tema de la mente. Y una cuestión que a veces me hago es cuántas partes está compuesta el ser humano, ¿no? Porque tenemos una parte física, y esta es evidente. Esta se toca, se ve, es decir, es evidente por los sentidos, ¿no? Tenemos una parte mental, está ahí detrás, ¿no? Es la que dirige nuestro organismo. A veces estamos tristes, otras veces estamos contentos, y la deducimos, ¿no? Por lo que vemos en las personas. Por la parte física nos muestran cierta forma, de forma indirecta, la parte psíquica también. Y la cuestión es que también tenemos una parte espiritual. Porque el ser humano no solamente se compone de esa mente con una voluntad, sino que todos anhelamos una trascendencia. Todos queremos que lo que hacemos en nuestra vida pues haya tenido algún sentido, que sirva para algo. Dejar en cierta forma, un legado. Algunos lo hacemos a través de nuestros hijos, queremos dejar ese legado, otros lo hacen a través de su trabajo, otros lo hacen de otra forma, a través del arte, de mil formas, ¿no? Hay una parte espiritual, hay algo dentro de nosotros que es más difícil de ver, pero que anhela algo más, ¿no? Algo más allá de la muerte. Ahora empezar con el tema de la dieta. ¿Cuántos nos preocupamos por la parte dietética? Pues la mayoría, ¿no? De alguna manera u otra. Y la pregunta que yo quiero hacer hoy aquí es ¿cuántos nos preguntamos de esa parte espiritual? De la misma manera que nos enfocamos en la parte dietética, física, ¿nos enfocamos en la espiritual? Sería la cuestión. Y a través de este texto me gustaría dar respuesta a esta cuestión. Muy bien. Pues comenzamos en el versículo 24, ya hemos leído el texto y voy a hacer una breve introducción, simplemente para saber de qué se está hablando, ¿no? Dice el 24, así dice el Señor, y aquí voy a traer mal sobre este lugar y sobre sus habitantes, es decir, todas las maldiciones escritas en el libro. ¿En qué libro? En el libro de la ley. ¿Y qué había pasado? Yo prediqué de esto hace unos 2 o 3 meses, os voy a recordar más o menos lo que hice. Cuando el rey Josías, digamos, sería el protagonista de esta historia, el protagonista al final es Dios, ¿no? Pero bueno, uno de los protagonistas es el rey Josías. El rey Josías es un niño que hereda el reino, como la mayoría de los reyes, ¿no? No hacen nada para ganárselo, sino que lo heredan, ¿no? Y lo hereda con 8 años. Y a los 16 años decide, cuando 8 años después de heredarlo, decide que va a seguir al Señor, que lo va a tener en cuenta. Y un poco más tarde, a los 20 años, pues empieza a actuar conforme él cree que debe de actuar para seguir al Señor.
¿Y qué es lo que hace? Pues el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, él gobernaba en el reino de Judá, aunque había allí todos los israelitas. En fin, no me voy a extender con la historia de Israel, sino no acabo hoy. Gobernaba sobre los israelitas en el reino de Judá. Bien. Y ellos, los israelitas, pues durante un montón de años, pues se habían acostumbrado a tener, además del Señor, además del Dios de Israel, de Jehová, o Yahvé, como queramos llamarlo, además se habían habituado a tener otros dioses, que lo adoraban en montañas, en lugares altos, dice la palabra, ¿no? Y a lo largo de la historia de Israel, pues vienen reyes que permiten que se adore en esos lugares altos y otros que no permiten que se adore en esos lugares altos y se centren solo en el Dios de Israel, ¿no? Entonces, dependiendo quién toque, pues vamos al lugar alto o no vamos al lugar alto, ¿no? Están un poco así. Y ahora llega Josías. ¿Y qué hace Josías? Pues Josías lo que hace es que quita completamente la adoración en esos lugares altos. Y dedica al principio del capítulo unos cuantos versículos a describir cómo Josías se centra en quitar la adoración en esos lugares altos. Él se centra en eso. Ahora, si vosotros fuerais los habitantes de Israel, ¿qué pensaríais? Bueno, nos ha tocado uno que no permite que vayamos a los lugares altos a adorar. Bueno, pues como es el rey, pues habrá que obedecerle. Esto es lo que hay, ¿no? Ahora es interesante cómo termina el capítulo. Vamos a verlo un momentito. Mamá, dale para adelante. Es interesante cómo acaba el capítulo. Esa no es, pero bueno, da igual. Os lo explico. El capítulo empieza con Josías quitando los lugares de adoración. Y el capítulo acaba en el versículo 33 con Josías quitando los lugares altos de adoración. Y yo me pregunto, ¿qué diferencia hay? En estos 30 versículos, ¿para qué han sido escritos? Si al final Josías acaba haciendo lo mismo que se describe al principio del capítulo. ¿Para qué ha sido escrito ese texto? ¿Tiene algún sentido? ¿O es algo superfluo que se ha escrito ahí simplemente para dar detalles de la historia? De cómo Josías quitó esos lugares altos. Pues hay una gran diferencia. Y es que al principio, el que está interesado, el que tiene un gran interés, el que tiene un gran celo por quitar los lugares altos de adoración, es Josías. Y es que al final, los que quieren quitar los lugares de adoración son todos. Es el pueblo entero. No es solo el rey. Claro, y la pregunta que yo me hago es, ¿qué evolución hay en ese capítulo para que en el principio sea el rey el que quiere vivir la vida conforme a la voluntad de Dios, quitando los lugares de adoración, y al final sea todo el pueblo, toda la nación, los que quieren quitar esos lugares altos de adoración? Y es lo que vamos a ver hoy, ¿no? ¿Y cómo empieza? Pues empieza con una maldición. Josías encuentra el libro de la ley, el libro de la ley se había perdido durante un montón de tiempo, no se sabe cuánto tiempo, y el libro de la ley pues no lo leía nadie, se había perdido. Y Josías, yo supongo que por el interés por Dios quiso quitar esos lugares, pero no porque él lo hubiera leído en el libro de la ley, porque es que estaba perdido. Entonces encuentran el libro de la ley, ordenando el templo. Y dice Josías, bueno, ¿esto será así? Estas maldiciones que habla el libro que nos van a caer encima porque nos hemos apartado del Dios, ¿esto va a ser así? Y van a consultar a la profetisa Hulda, creo que se llama. Hulda. Y la profetisa le dice, eso va a ser así.
estas maldiciones vienen para vosotros. ¡Wow! Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Ahora, el primero en estar preocupado por la situación es el rey Josías. Los demás parece que, bueno, no se enteran, ¿no? En este caso es que no se enteran. El que está preocupado es el rey Josías. Dice que rasga los vestidos, que se rompe la ropa. Esto era un signo pues, de profunda irritación, profunda preocupación en aquellos tiempos, ¿no? Se rasga los vestidos cuando oye esta maldición. Y aquí tenemos un primer elemento de esa dieta espiritual que deberíamos de llevar, de esa renovación espiritual que nos debería de venir o deberíamos de buscar. ¿Y cuál es? Pues una profunda percepción de la grandeza, de la santidad de Dios. Nuestro espíritu necesita contemplar la grandeza de ese ser trascendente que habita en los cielos, pero también en la tierra, que es mucho mayor que nosotros, que creó todo lo creado, que es soberano sobre todas las cosas y que se cumple su voluntad siempre. Y necesitamos mirar esa grandeza. Es nuestro alimento. Y Josías la ve. Cuando se entera de la maldición a la que está expuesto, lo que ve es la grandeza de ese Dios que es santo, pero ve algo más. Dice el versículo 26, pero el rey de Judá que os envió a consultar al Señor, así le diréis. Y está hablando Hulda, la profetisa. Así dice el Señor Dios de Israel, en cuanto a las palabras que has oído, porque se enterneció tu corazón y te humillaste delante de Dios cuando oíste sus palabras contra este lugar y contra sus habitantes, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste delante de mí, ciertamente te he oído, declara el Señor. Es decir, el rey tiene una profunda percepción, un profundo conocimiento de esa grandeza de Dios, pero al mismo tiempo tiene un profundo conocimiento, una profunda convicción de su situación, que se encuentra bajo una maldición, que se encuentra en una situación de desobediencia a Dios. Y este sería nuestro segundo elemento de esa renovación espiritual. ¿Queremos tener una renovación espiritual? Pues tenemos que mirarnos a nosotros mismos. Tenemos que mirar nuestra situación con respecto a Dios. Y ahí tenemos un problema. Muchas veces no nos vemos tan malos. Claro, esto es como todo, depende con quién te compares, ¿no? Siempre hay gente más mala que tú. Hay gente que mata, hay gente que roba. Y yo no mato, yo no robo. ¿Pero nunca te has avergonzado por algo? ¿Nunca le has hecho daño a alguien que tenías a tu lado? Porque lo que dice la Biblia es que para Dios todos nos hemos descarriado, todos somos desobedientes. Y lo que dice la Biblia es que todos estamos bajo esa maldición. Todos estamos bajo maldición. ¿Queremos ser renovados espiritualmente? Pues tendremos que mirar arriba a la grandeza de Dios, pero tendremos que mirarnos a nosotros mismos, a nuestras penas, a las cosas que hemos hecho mal, a la gente a la que hemos hecho daño. El rey se enterneció su corazón cuando oyó la palabra de Dios. Y es interesante que a través de la palabra de Dios es como somos realmente conscientes de nuestra situación. La palabra de Dios dice la Biblia que es viva, que es eficaz,
que penetra hasta dentro de nosotros, haciéndonos discernir los pensamientos. No sé si os ha pasado alguna vez, pero a mí la palabra de Dios en muchas ocasiones me ha traspasado el alma. En cierta ocasión yo decidí durante bastante tiempo alejarme de los caminos de Dios, no tenerlo en cuenta, vivir mi propia vida, olvidarme de quién era Él. Un día fui a la iglesia y en aquella ocasión estaba predicando un misionero y de la predicación sinceramente no me acuerdo. No me acuerdo de nada de la predicación. Pero me acuerdo de un versículo que este hombre pronunció. Y ese versículo es como si me hubieran lanzado una lanza y me hubiera atravesado el corazón. Y el versículo decía lo siguiente: el perro vuelve a su propio vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno. Yo había sido regenerado por la sangre de Cristo en la cruz. Yo había sido limpiado por la sangre de Cristo en la cruz. Y a pesar de eso, decidí vivir mi propia vida y revolcarme en mis pecados. Y aquella palabra, aquel versículo, me atravesó el alma. No sé si os ha ocurrido alguna vez, pero la palabra de Dios tiene poder para esto. Para rompernos por dentro, para quebrantarnos por dentro. Y fue lo que le ocurrió al rey Josías. Lo rompió por dentro cuando escuchó la palabra de Dios. Y dice el versículo 29, entonces el rey mandó reunir a todos los ancianos de Israel, de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa del Señor, es decir, al templo, con todos los hombres de Judá, los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el menor, es decir, junta a toda la nación de Israel. Teóricamente cada 7 años tenían que hacerlo. Tan solo hay 3 registros que se hizo en el Antiguo Testamento. No tenían esa costumbre, aunque Dios le había dicho que tenían que hacerlo. Leer de forma conjunta la palabra de Dios a toda la nación. Cada 7 años. Lo hizo Josué, lo hizo Josafat 500 años después de Josué, y ahora 250 años más tarde lo hace Josías. Y lee la palabra de Dios. ¿Y por qué es importante la lectura de la palabra de Dios? Bien, os voy a contar la historia resumida de Lutero. Lutero era un monje, digamos un monje muy apretado, para que nos entendamos. Y él tenía un problema, es que era un monje católico, él iba a confesar sus pecados allí al compañero sacerdote, y si los otros sacerdotes vivían en un monasterio, y si los otros sacerdotes a lo mejor estaban media hora confesando sus pecados cada día, pues Lutero a lo mejor estaba 3 horas. Y luego lo peor es que cuando se iba se acordaba de más pecados que había cometido y tenía que ir otra vez al sacerdote para confesarse. De forma que el sacerdote le decía, no hombre, otra vez, todos los días igual confesando los pecados. Claro, pero Lutero se daba cuenta que por mucho que confesara los pecados que tenía, siempre había otros que aparecían que no había confesado y temía morir en ese momento sin esa confesión. Por eso digo, en mis palabras, evidentemente, los manuales de teología no dicen esto, pero en mis palabras, que era muy apretado. Se tomaban las cosas muy a pecho. De tal forma que, bueno, vienen una serie de circunstancias, pero él se da cuenta que el perdón de los pecados no se produce de esta manera. Que el perdón de los pecados se produce una vez para siempre, porque lo ha realizado Cristo en la cruz. Y cuando te arrepientes de tus pecados y crees en Cristo, su sangre te limpia de todos los pecados, los que has cometido y los que vas a cometer en el futuro.
de todos, una vez para siempre. Y se quedó descansando. Cuando descubrió aquello se quedó descansando. Pero claro, el problema es que la Iglesia Católica no enseñaba eso. Entonces, ¿qué hizo? Pues que redactó 95 tesis y las clavó en la puerta de una catedral. Claro, en aquella época, pues las cosas se tomaban más a pecho que ahora. De forma que tuvo problemas. Años antes habían matado por algo similar a otra persona llamada Juan Hus. Y ahora Lutero es llamado, digamos, a consulta. Es llamado a consulta para que se retracte. Lo llaman varias veces. Y, digamos, va subiendo jerarquía en la Iglesia Católica. Hasta que ya llega en 1521, digamos, al máximo. Ahí te tienes que retractar. Sí o sí. Porque estás delante del emperador. Carlos V. Emperador de España y de gran parte de Europa, del Sacro Imperio Romano. Y lo plantan allí delante para que se retracte. ¿Y qué hace Lutero? Bueno, tenemos una idea de Lutero que es muy... Era un hombre de carácter, ¿no? Un hombre que decía lo que pensaba. Pues cuando lo plantan allí delante, Lutero la primera vez dice, necesito tiempo. Sabía que a Juan Hus lo habían matado previamente. Él tenía un salvoconducto igual que el que tenía Juan Hus. Y dice, aquí me lo estoy jugando. O me retracto, o es posible de que de esta no salga. Muy bien. Le dieron un día para pensárselo. El otro día se planta allí, delante del emperador y delante del clero de la Iglesia Católica en la ciudad de Worms, en Alemania. ¿Y qué dice? A menos que no esté convencido mediante el testimonio de las Escrituras o por razones evidentes, me mantengo firme en las Escrituras, a las que he adoptado como mi guía. Mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios y no puedo ni quiero revocar nada reconociendo que no es seguro o correcto actuar contra la conciencia. Que Dios me ayude. Amén. Me mantengo firme en las Escrituras a las que he adoptado como mi guía. Mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios. ¿Y qué relación tiene esto con Josías? ¿Por qué esa importancia en la lectura de la palabra de Dios? Porque es nuestra guía. Porque nuestra conciencia debe ser prisionera de su palabra. De lo que Dios nos dice a través de ella. Pero hay otra cosa que me pregunto. ¿Y por qué la importancia de la lectura colectiva? ¿Por qué la importancia que el rey, después de haber aprendido todo esto, de ser conmovido, su corazón quebrantado, reúne a toda la nación? Y se dan muchos detalles a los sacerdotes, a los levitas, a todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor. Los reúne a todos. ¿Y por qué a todos? ¿Y por qué Dios estableció en Deuteronomio que tenía que leerse la palabra cada 7 años a toda la nación? Porque es importante que nos sincronicemos de forma colectiva. Porque es importante que todos vayamos a una. Porque en esta sociedad individualista en la que vivimos, muchas veces solamente pensamos en nosotros mismos, en lo que Dios me ha dicho a mí. Pero la pregunta es, bueno, ¿y Dios qué nos dice a todos nosotros? ¿Dios tiene algo que decirnos a todos nosotros al mismo tiempo?
¿O solo nos habla de forma individual a cada uno de nosotros de forma aislada? Porque es interesante, porque yo a veces, y estoy de acuerdo con lo que voy a decir, a veces oigo decir, bueno, tan importante es vivir para el Señor en el trabajo como ir a la iglesia. Y estoy completamente de acuerdo. Tan importante es servir al Señor en todo lo que hacemos como ir a la iglesia. Y estoy completamente de acuerdo con lo que hacemos. Pero entonces yo me pregunto, ¿y entonces para qué venimos a la iglesia? Si me puedo quedar viendo el baloncesto por las mañanas en mi casa y estoy sirviendo igual al Señor, entonces ¿para qué venir aquí? Y lo que me pregunto es, ¿qué es más importante en una dieta física? ¿Los hidratos de carbono? ¿Las proteínas? ¿Las grasas? ¿Las vitaminas? Cada una tiene su lugar. Las grasas tienen muy mala fama, pero si no tuviéramos grasa, moriríamos. Hay ciertos sistemas metabólicos que funcionan con grasa. Si no tenemos azúcar, que también tiene muy mala fama, moriríamos. Nuestro cerebro funciona con azúcar. No estoy diciendo que comamos azúcar, porque el azúcar se puede obtener de muchas formas con los hidratos de carbono. Pero lo que me vengo a referir es que lo importante de una dieta, ¿sabéis qué es? Que sea equilibrada. Que no te hartes de comer carne y luego no comas otros alimentos, porque a la larga vas a tener un problema. Que no te hartes de comer la dieta de la piña, que te hinchas de piña y pierdes 2 kilos en un día. Pero si siempre tomaras la dieta de la piña, tendrías un problema. ¿Y qué es lo importante en la vida espiritual? Pues tener una dieta equilibrada. Que vivamos conforme al Señor en cada sitio en el que Él nos ha puesto, pero al mismo tiempo que pensemos que debemos de llenarnos de su palabra y de su voluntad y de forma conjunta, además de individual. Que venir los domingos a la iglesia y escuchar y cantar juntos y compartir un tiempo juntos y escuchar su palabra juntos es importante. Que cada cosa tiene su sitio y no hay algo más importante que otro. Es como si nos preguntamos, ¿a quién quieres más, a tu padre o a tu madre? Vaya pregunta, ¿no? Siempre me ha dado rabia esa pregunta. A los dos, ¿qué vas a decir? ¿A tu madre y desprecias a tu padre? ¿O vas a hacerlo al contrario? Pues esto es lo mismo. No nos quedemos solo con una parte de la vida espiritual, tenemos que verla en conjunto. Josías hizo una lectura colectiva de la palabra de Dios, porque tenía una profunda confianza en la palabra de Dios. Y eso sería otro aspecto fundamental en nuestra renovación espiritual. Confiar plenamente en Dios a través de lo que Él nos dice. Y continúa el texto y nos vamos al versículo 31 y dice, después el rey se puso en pie en su lugar, y en la versión que decía que tenía Ana dice junto a la columna del rey, es decir, el rey ocupa su sitio donde tenía que estar e hizo pacto delante del Señor de andar en pos del Señor y de guardar sus mandamientos y sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, es decir, con todo su ser, para cumplir las palabras del pacto escritas en este libro. Una vez el rey y el pueblo vieron la grandeza del Señor, una vez vieron su situación de maldición, una vez vieron la palabra de Dios, la verdad que Dios decía a través de su palabra, se quebrantó su corazón y entonces hicieron un pacto con el Señor. Dice el pasaje paralelo que el pueblo, de forma consciente, no por obligación, hizo ese pacto con el Señor. Fueron convencidos por el Señor.
Ahora yo me pregunto una cosa. ¿Qué papel tenemos nosotros? ¿Tenemos algún papel? ¿O es solamente Dios el que debe de poner en nosotros esa motivación para seguirle? ¿Tenemos que hacer nosotros algo? No estoy hablando de la salvación. En la salvación lo hizo todo Cristo en la cruz. ¿Qué papel tenemos nosotros? Y pienso en el versículo en Filipenses capítulo 2, versículo 13, que dice, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Porque Dios pone en nosotros el interés de querer hacer las cosas. Pero ¿sabéis una cosa? Mirad lo que dice el 12, es decir, el versículo anterior. Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, está hablando Pablo, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer. Es decir, que Dios nos da una parte activa en la vida cristiana. Que Dios comienza la obra en nosotros motivándonos con nuestra voluntad en el querer hacer las cosas, pero al mismo tiempo nosotros tenemos que responder ocupándonos de nuestra salvación. Es como si fuera un tornado. Una parte la hace Dios y luego nosotros seguimos. Una parte la hace Dios y luego nosotros seguimos. Y esta es la vida espiritual. Y vuelvo a la pregunta del principio para terminar. ¿Qué ocurrió en ese tiempo para que el pueblo de Israel siguiera de forma tan intensa al Señor? Porque vemos que al final el fruto era el mismo. Quitaron los lugares altos de adoración. Pero ahora el pueblo había cambiado. Ahora el pueblo era otro, porque el pueblo ahora ya estaba convencido de lo que el rey decía. El pueblo estaba convencido de lo que Dios quería. Al principio el que tenía interés era el rey. Pero cuidado, debemos de asegurarnos que nuestro interés es el correcto. Dice Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 2, porque yo testifico a su favor, y está hablando de los israelitas que no creían en Cristo, de que tienen celo de Dios, de que tienen interés por Dios. El problema no era el tener interés por Dios o no tener interés por Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento. Es decir, no conforme a lo que Dios quiere. El interés no es suficiente. Tenemos que asegurarnos que vamos, como decía Juan en estos domingos atrás, que vamos en la dirección correcta. Tenemos que recalcular, pero asegurarnos que el camino es el correcto, porque hay muchos caminos distintos. Aunque el final sea el mismo, hay muchos caminos distintos y tenemos que asegurarnos que el camino es el correcto. ¿Cómo lo sabemos? A través de la verdad revelada de la Escritura. Nos preocupamos de nuestra dieta física y de la espiritual. Necesitamos que el Señor nos siga modelando, nos siga cambiando en nuestro interior. Necesitamos una profunda percepción de la presencia de Dios en nuestras vidas. Necesitamos una profunda convicción de nuestra situación de desobediencia. Necesitamos una profunda confianza en la verdad de Dios y necesitamos una profunda hambre de Dios. Que el Señor nos ayude.